Continuando con nuestro programa, ya analizamos cómo a través de una muestra podemos determinar la función que genera el comportamiento de un conjunto o parejas de datos. Ahora vamos a analizar un poquito más a detalle lo que sería el comportamiento del tipo lineal, ya que es un comportamiento muy frecuente en el ámbito económico y administrativo. En todo lo que tiene que ver con tendencias, normalmente se llega a un comportamiento del tipo lineal. No deja de tener presencia los otros tipos de ajuste o de regresiones logarítmicas, exponenciales, polinomiales, como ya lo vimos en el tema anterior. En particular vamos a abordar un poco más a fondo lo que sería un comportamiento del tipo lineal. Y a esto le vamos a llamar la regresión lineal simple. La regresión lineal simple de una función que está estrictamente basada en una sola variable independiente tendría una estructura de ecuación de la forma y es igual a mx más b. Y es la variable dependiente. M nos estaría indicando la pendiente. Ahorita explicaremos qué es eso dependiente. X es la variable independiente, la variable que va a tomar algún valor y con base en ese valor pues se estima el valor de Y. Y la letra B se conoce como la intercepción con el eje vertical, es decir, cuando X vale 0, ¿cuánto vale Y? Ese sería el valor de B. La M tiene una connotación muy importante, ya que nos indica el crecimiento que tiene la función. Recordemos que una función lineal significa un crecimiento constante, es decir, cada periodo crece lo mismo. Pudiera darse el caso también que decreciera, es decir, si es positivo nos va a estar indicando un crecimiento, pero si este es negativo nos va a estar indicando un decrecimiento. Y ese valor de la pendiente nos indica el crecimiento o el decrecimiento constante. Siempre va a crecer ese valor o siempre va a decrecer ese valor toda vez que se incremente la variable X en una unidad o en un periodo. Bien. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos determinar la ecuación de una recta. Para una recta ocupamos dos puntos, dos valores conocidos. Supongamos un ejemplo como el que vimos en el apartado anterior, que teníamos unidades de producción y costos de producción. Pero en este caso solo tenemos dos puntos, dos valores de producción, dos valores de unidades. Por ejemplo, para 250 unidades el costo 1450. Para 300 unidades su costo 1320. Y es toda la información que tenemos. Con ese par de parejas, unidades y costo, podemos construir una ecuación que nos relacione la variable dependiente del costo de producción con la variable independiente unidades de producción. Y observamos aquí lo siguiente. ¿Qué pasó con los costos de producción y qué pasó con las unidades de producción? Si observamos, las unidades de producción pasaron de 250 a 300. Quiere decir que hubo un incremento de 50 unidades más en la producción. Y al hacer ese incremento de 50 unidades, ¿qué sucedió con su costo? Observamos que el costo pasó de 1450 a 1320.
es decir, tuvo un decremento de 130 pesos. Disminuyó su coste de producción al aumentar 50 unidades. Esto nos habla que si yo hiciera el cociente entre la diferencia de costos sobre la diferencia de unidades, aquí lo observamos, diferencia de los costos entre la diferencia de unidades, esa razón de cambio, de cómo cambió la producción al cambiar el costo, nos generaría un valor de menos 2.6. ¿Qué significa este menos 2.6? Significa que por cada unidad que se incremente en la producción, mi costo bajaría en 2.6 unidades monetarias, pesos por ejemplo. En otras palabras, este sería nuestro costo unitario. Por cada unidad adicional, mi costo disminuye en 2.6 en términos unitarios. Si yo produzco más, mi costo representativo por unidad pues es más bajo. En este caso disminuye 2.6. Y eso sería el concepto de la pendiente. La fórmula matemática para el cálculo de la pendiente pues es la diferencia de las y sobre la diferencia de las x. Es decir, cuánto cambia la variable dependiente y cuánto cambia la variable independiente. El cociente de esas diferencias es lo que llamamos la pendiente. Para nosotros poder encontrar la ecuación de la recta, lo que tendríamos que hacer es utilizar la ecuación y menos y1 es igual a m que multiplica a x menos x1, donde estaríamos usando el valor de la pendiente y estaríamos usando el primer punto. Puedo usar también el segundo punto, no pasa nada. Puedo usar un punto o puedo usar el otro punto. Llegaré a lo mismo. De manera genérica se utiliza el primer punto. En el ejemplo teníamos una pendiente de menos 2.6. Tenemos un valor de x1 de 250 y un valor de y1 de 1450. Entonces, si reemplazamos esos tres valores en la ecuación, tendríamos y menos 1450 es igual a menos 2.6 que multiplica x menos 250 del valor de x1. Si hacemos la operación del lado derecho, tendríamos menos 2.6 por x, y si multiplicamos menos 2.6 por menos 250, menos por menos nos daría más y tendríamos 650 como resultado de la multiplicación. Si queremos despejar y, tendríamos que pasar los 1450 del lado derecho de la ecuación. Y al hacer la suma de los valores independientes, nos daría 2100. Es decir, y sería igual a menos 2.6x más 2100. En términos del problema que estamos planteando, diríamos que el costo de producción que representaba la y sería igual a menos 2.6 pesos por cada unidad de producción, más 2100. Ese valor de 2100 lo podríamos interpretar como el costo fijo, es decir, si yo no produzco nada, al final tengo un costo de 2100. Es un costo fijo, produzca o no produzca, ese costo se tiene que pagar. Y la pendiente, que es de menos 2.6, desde el punto de vista de costos,
la podríamos trabajar o interpretar como el costo variable, costo fijo y costo variable. De esa manera tendríamos la ecuación de la recta cuando tenemos solo dos puntos. Pero, ¿qué sucedería si tuviésemos mucho más datos, como en el tema anterior? Si tuviéramos una muestra de tamaño n, la pregunta sería, ¿cómo estimaríamos la ecuación de una recta cuando tengo más de dos puntos? ¿Cómo sabemos si ese conjunto de puntos tiene un comportamiento lineal? Y por otro lado, si yo quiero analizar qué tan confiable es el modelo, ¿de qué tamaño tendría que ser la muestra para que estadísticamente podamos estar confiados en que los resultados son adecuados? Bien, este último punto, dado que estamos trabajando con estadística, podemos decir que vamos a estar ocupando una muestra grande. Y una muestra grande estadísticamente normalmente se utiliza un valor de 30 o más para considerarlo como una muestra estadísticamente grande. De tal manera que para regresión lineal simple, con que tengamos 30 datos o más, podemos decir que estamos hablando de una muestra grande y el modelo es adecuado para hacer estimaciones. Bien. Ahondando un poquito en el concepto de la regresión, vamos a explicar en qué consiste el método que nos va a dar la ecuación de la recta. Supongamos que tenemos aquí un conjunto de puntos, son los que están en rojo, puntos rojos. Cada puntito rojo nos representa un dato muestral. Lo que hace el modelo es buscar aquella recta que se acerque o pase lo más cercano posible a la mayor cantidad de puntos. Eso es lo que busca el modelo. ¿Qué recta pasa lo más cercano posible a la mayor cantidad de datos? Y esa recta que cumpla eso, pues se llama la recta de regresión lineal. Aquella recta que pase lo más cercano a la mayoría de los puntos. Ese análisis se hace revisando las diferencias que habría entre el valor observado, que sería el punto rojo, y el valor estimado que estaría sobre la recta. La diferencia que existe entre el observado y el esperado, como lo podemos apreciar aquí, en el caso de la primera diferencia, pues sería un valor muy pequeño. En el caso del segundo punto, la diferencia sería un poco más grande, en el 3 sería muy pequeño, en el 4 sería grande y en el 5 sería ligeramente grande. O sea, un valor un poco no tan pequeño, un poquito grande. Esas diferencias basadas en esa recta nos generan un margen de error de estimación. Y entonces el método lo que va a hacer es empezar a calcular esas diferencias. Pero las diferencias me pueden dar negativas o me pueden dar positivas según si el dato observado es más grande que el dato esperado. Por ejemplo, si para calcular las diferencias yo hago observado menos esperado, en la primera diferencia el observado es más grande, pero en el observado es más pequeño que el esperado. Entonces la diferencia del observado menos el esperado me saldría negativa. Mientras que en la diferencia 2 el observado es más grande que el esperado. Y entonces en algunos puntos tendría un valor negativo de diferencia y en otros puntos tendría un valor positivo de diferencia, independientemente si esa diferencia la calculo observado menos esperado o bien
esperado menos observado. Para evitar esas diferencias positivas y negativas, lo que se hace es elevar al cuadrado, de tal manera que tendría el valor estimado, por ejemplo, menos el valor observado al cuadrado. Al elevar al cuadrado, todas las diferencias serían positivas, y eso es lo que hace el método. El método se llama mínimos cuadrados, es decir, voy a buscar aquella recta cuyas diferencias mínimas elevadas al cuadrado sea el menor, sea una cifra lo más pequeño posible. Y esa es la forma en que el método nos lleva a encontrar la ecuación de la regresión. Y esa ecuación tendría un valor y estimado, que lo represento con y circunflejo, y estimado, igual a mx más b, donde m es el valor de la pendiente, b es el valor de la intersección con el eje vertical, y r cuadrada, como ya lo habíamos visto en el caso anterior, representaría el coeficiente de correlación de Pearson. Es un coeficiente que nos va a medir el grado de ajuste, o en este caso el grado de linealidad de los datos. Afortunadamente Excel nos permite hacer el cálculo tanto de m como de b, es decir, calcular el valor de la pendiente, calcular el valor del orden de la intersección con el eje vertical basado en un conjunto de datos y ahorrarnos todo un procedimiento matemático para hacer el cálculo de estos. De tal manera que nos iremos a la hoja de Excel para empezar a explicar qué sucede con estas estimaciones. Bien, he elegido un tema pues que siempre causa controversia y siempre estaríamos ahí al pendiente con el tema de las tasas. En este caso elegí la tasa de interés interbancario de equilibrio, la TIE. Es una tasa que se utiliza para todas las negociaciones interbancarias. Y pues tengo aquí un histórico que va desde el día 2 de enero del 2017, 2 de enero del 2017, hasta el 28 de junio del 2019, es decir, 2 años y medio, todo 17, todo 18 y lo que va del 2019 prácticamente, el primer semestre de 2019. ¿Qué sucede cuando tengo todo este conjunto de datos? Para empezar, es una muestra suficientemente grande, porque estoy registrando el dato diario. Obviamente en los sábados y domingos y días festivos no existe la tasa porque no trabaja la bolsa, no trabajan las operaciones bursátiles, no hay una tasa en esos días. De tal manera que están omitidos porque no existen la tasa en las fechas de sábado, domingo y días festivos. Pero fuera de ahí están todas las tasas por día. O alguna situación tal vez que haya ocurrido que no se haya podido estimar la tasa por alguna situación. Muy bien, ¿qué sucede si quiero analizar el comportamiento de la tasa a lo largo de 2 años y medio? ¿Qué va a pasar? ¿Qué comportamiento tiene? Si quisiéramos hacerlo de una manera visual, pues lo primero que haríamos es seleccionar toda la columna de la tasa de interés. Una vez que seleccioné toda la columna de la tasa de interés, nos podemos ir a insertar la gráfica de columnas, igual que lo hicimos en el ejemplo anterior. Gráfica de columnas y nos da la gráfica. En este caso, como son demasiados datos,
pues la gráfica son columnas tan pequeñas, son demasiadas columnas que prácticamente cubren todo un área. Si yo la gráfica la hago lo más extensa posible, lo más grande posible que podamos observar aquí en la pantalla, pues ya puedo ver prácticamente líneas. Cada línea nos representaría un día. Voy a cambiar el eje horizontal. Acuérdense que tendríamos que ubicarnos en cualquiera de los valores, botón derecho, y seleccionamos datos, y en las etiquetas del eje horizontal elegimos toda la columna de las fechas, que llegaría hasta el 28 de junio de 2019. Bien, ahí están las fechas. Obviamente pues no caben en el gráfico representar todas las fechas por la cantidad de datos que tenemos. Aunque la hagamos más grande, debido a la cantidad de datos, pues no se alcanza a visualizar, eran más de 600 datos. Sin embargo, pues nos da una idea de la cantidad de líneas que tendríamos ahí. Visualmente observamos un crecimiento que va cerca del 6% en febrero, el día 2 de enero de 2017, y concluye el 28 de julio, que es el último registro que tenemos aquí, 28 de julio, con un 8.48. Es decir, que hay un incremento bastante significativo de 2 puntos porcentuales, casi 2,5 puntos porcentuales en 2 años y medio, del 6% prácticamente al casi 4.5%. Entonces, eso es un crecimiento que se observa. Si añadimos la recta de tendencia, agregar línea de tendencia, igual que lo hicimos en el ejemplo pasado, y ubicamos el valor de R cuadrado y la ecuación, pues tendríamos un ajuste del 92% y una ecuación. La voy a mandar un poquito más arriba para que la podamos observar. Aquí está. 92.77% de ajuste, y aquí estaría la ecuación. ¿Qué pasa si quisiera ver otros comportamientos? Por ejemplo, el comportamiento del tipo exponencial, pues es prácticamente el mismo porcentaje que el lineal. El logarítmico también, el polinomio también, la potencia también. Es decir que cuando tengo demasiados datos, los ajustes son poco perceptibles, los cambios. ¿Sí? Bien, voy a dejar la línea. Es un ajuste en términos porcentuales del 92.77, lo cual significa un ajuste bastante adecuado, el 92.77, desde el punto de vista estadístico. Entonces, este comportamiento nos está dando ya una ecuación de tendencia. Vean que hay márgenes de error al inicio, mucho más marcados, un poco menos al final, y en el inter hay algunos tramos con diferencias positivas, otros tramos con diferencias negativas, como en esta parte, en esta primera parte, pero que en su conjunto pues disminuyen entre los más y los menos, nos van ajustando a una recta de este tipo. Bien. ¿Qué sucede si queremos calcular o hacer operaciones con esta ecuación? Pues para empezar, la ecuación está expresada en términos de una notación científica. Y como este es un texto, no me permite hacer cálculos.
Entonces tendría que hacer el cálculo manual de los valores de la pendiente y de la intersección. Esos cálculos Excel nos permite hacerlo. El valor de la pendiente, M, lo calculamos insertando la función pendiente. Si tienes Windows, como ya lo habíamos platicado, te vas a FX, en la categoría de estadísticas, vas a buscar la función pendiente. Y en esa función pendiente te va a pedir el valor de Y y el valor de X. En este caso, ¿quién es Y y quién es X? Pues diríamos que la Y es la tasa y la X sería la fecha. Entonces, donde dice conocido Y, selecciono la columna de las tasas, nuevamente la voy a seleccionar porque no me la tomó adecuadamente. La columna de la tasa. Bien. Y X sería la columna de la fecha. Para no seleccionarla toda, puedo poner que es desde la celda A3, que es donde empieza la primera fecha, hasta la celda A627. A627. De esa manera, pues estoy indicando el rango Y y el rango X. Y entonces el valor de la pendiente, pues ahí ya la tenemos. 2.41377 e a la menos 5. Pero con este dato ya puedo hacer los cálculos. Ahora B. B se llama o significa la intersección con el eje vertical. Para Excel la función sería la función intersección con el eje. Intersección eje. Esa es la función que tendríamos que utilizar. De igual manera, si tienes Windows, te vas a insertar función y en la categoría de estadísticas viene la función intersección eje. Y nos va a pedir exactamente lo mismo, el valor de Y y el valor de X. Entonces, el valor de Y va desde la celda B3 hasta la celda hasta las 600 y fracción. Aquí es más fácil, si conocemos el intervalo hasta que celda llega, pues es más fácil hacerlo. Bien, ya tenemos el valor de Y. El valor de X iría desde A3, porque el A1 y A2 son texto, hasta A627, que es el rango de valores. Le damos a aceptar y tenemos el valor de B, que es
menos 9653 y vienen todas las decimales. Obsérvense que acá en la gráfica solamente nos muestra 4 decimales y aquí con el cálculo pues nos muestra todas las decimales. ¿Qué sucede con el valor de R? Bueno, para el valor de R, que es el coeficiente, la función sería tal cual, coeficiente R2. Coeficiente R2. Bien, recordemos el rango para no tener que seleccionar. Va desde B3 hasta B627. Entonces, igual coeficiente R2 y ponemos que el valor conocido de Y empieza en B3 y termina en B627, coma, ahora nos pide el valor de X, que empieza en la celda A3 y termina en la celda A627. Cerramos paréntesis. Vean que cuando ya conocemos dónde empieza y dónde termina, pues es más fácil capturarlo sin necesidad de irse a insertar función. Bien, ¿cuál es el coeficiente R cuadrada? Pues es el que nos mostraba aquí en la gráfica, 9277, que es lo que tenemos aquí. La ventaja de esto es que nos está dando las cifras completas, de tal manera que yo puedo hacer estimaciones futuras. Por ejemplo, el día 28 de junio de 2019, si vemos un calendario, el 28 de junio estamos hablando de viernes, por lo tanto la siguiente fecha viable sería el 1 de julio. Entonces, si yo pongo 1 de julio, estamos hablando de julio 2019, nos está poniendo acá arriba la fecha, ¿sí? 2019. ¿Cuál sería su estimación? ¿Cómo haríamos la estimación para esa fecha? ¿Sí? Entonces tendríamos que estar buscando la ecuación, cómo la va a calcular. Puedo usar el mismo formato de fecha que tengo aquí, haciendo una copia del formato de la celda y poniéndola en la celda de abajo. De esa manera me da el mismo formato. Simplemente le doy un clic en la fecha, le doy aquí en un icono que es como una brocha, que es copiar el formato de la celda, y luego un clic en la celda donde quiero copiar ese formato de celda. Bien, y entonces Excel me está tomando el valor numérico correspondiente al valor de la fecha, por eso puedo hacer la operación. Y en este caso la operación sería, si recordamos el formato de la ecuación, mx más b, m por x más b, entonces tendríamos aquí en Excel el valor de m por el valor de x más el valor de b. Esa es la ecuación que voy a estimar. En este caso, la tasa estimativa para la fecha del 1 de julio de 2019. Aquí me le está dando en términos de una fecha. De manera general, pues estaría expresada de esta manera, y en términos porcentuales estaríamos hablando de un 8,83, que sería la tasa estimada con esta ecuación, ¿sí? Es una estimación bastante alta, y aquí lo vemos con la recta, ¿no? Hay una diferencia bastante significativa en la última línea con relación a la estimada, lo cual pudiera ser no tan viable en este espacio, ¿sí? En este espacio, porque vean ustedes, visualmente puedo percibir
como una ligera caída en las tasas, mientras que la ecuación de tendencia va hacia arriba. Entonces, por eso la tasa o la diferencia que existe entre este día observado y esta tasa con la estimación, pues hay una diferencia significativa. A eso se puede deber el por qué pase de un 8.48 a un 8.83, ¿sí? Es decir, la estimación a futuro no me es muy adecuada. Sin embargo, la estimación en cualquier fecha intermedia será bastante adecuada, ¿sí? Es decir, si yo no tuviera, por ejemplo, la estimación del 27, voy a poner con un color amarillo, si yo no tuviera la estimación de esta fecha, ¿qué pasaría si hago la estimación con la recta? Veamos qué resultado nos da. Si yo no contara con este registro, pues bueno, la operación sería tal como lo hicimos aquí abajo, que es el valor de M multiplicado por el valor de X más el valor de B. Eso lo pasamos a un formato general y si lo quiero ver en términos porcentuales, pues me estaría hablando de un 8.82, la estimación. Entonces vean, aquí hay un margen de error del 8.84 a 8.82, una tasa un poco más abajo porque pues vean en este rango la diferencia, como lo habíamos dicho, en el último tramo pues hay diferencias significativas entre el comportamiento de la recta y el comportamiento de la recta estimada y observada. Pero veamos, por ejemplo, en fechas más anteriores. Aquí, por ejemplo, donde hay un ajuste cercano, estamos hablando alrededor de marzo del 2019, principios de marzo. Vamos a ver una estimación en principios de marzo del 2019. Marzo es el tercer mes. Hagamos una estimación, por ejemplo, para el 5 de marzo. Veamos si el ajuste para esta fecha es adecuado. Acá tenemos los valores y el esquema sería el mismo. Igual el valor de M multiplicado por el valor de X más el valor de B. Bien, ¿qué resultado nos da? Pues vamos a ver. En términos porcentuales nos está dando una estimación muy cercana a lo real. Aquí lo podemos observar, que aquí tenemos, le voy a aumentar decimales, un 8.5325 y aquí un 8.5425. Estamos muy cercanos a la tasa observada con la tasa estimada. Podemos hacerlo, esta estimación, para todos. Es decir, si yo fijo el valor de la pendiente con F4 o función F4 o command T según la computadora que tengas, y fijo también el valor de la intercepción, porque son los datos que tengo acá de la recta, del cálculo de la recta, puedo entonces aplicar esa fórmula hacia arriba para todos los valores hacia arriba, y también la puedo hacer para todos los valores hacia abajo. Aquí le puedo dar simplemente doble clic sobre el punto de activación y me los pone todos los demás. Entonces vean, aquí podemos observar las diferencias que hay entre lo observado y lo esperado. Este sería el valor esperado o tasa esperada con la ecuación que calculamos.
y vean que hay diferencias. Por ejemplo, aquí va del 611 al 663. Esas diferencias visualmente en la gráfica lo vamos a observar porque aquí al principio también tenemos diferencias significativas entre la recta esperada y los datos observados. Pero a partir, por ejemplo, de esta fecha, de este rango que estamos hablando de, es por aquí más o menos, estamos hablando de después de abril, del 2 de abril del 17, estaríamos hablando tal vez mayo 2017, los valores deben de ser muy cercanos. Veamos. Mayo 2017 es enero, febrero, marzo, abril, mayo. Aquí observamos que los valores no son tan diferentes. Hay diferencias, pero digamos que no están tan significativas, ¿sí? 687 contra 688, 687 contra 688. Hay diferencias, pero no son tan grandes, ¿sí? Eso pues depende de la gráfica, cómo observamos la línea de tendencia y cómo está el dato observado. Sin embargo, en su generalidad, la ecuación nos está representando un ajuste bastante adecuado, que en este caso es, en términos porcentuales, un 92.77%. ¿Qué sucede si consideráramos, en lugar de todo este tramo de información, que a lo mejor no se adecua tanto en espacios pequeños o en fechas específicas, dada el volumen de datos? ¿Qué pasa si tomáramos segmentos nada más? Por ejemplo, un segmento interesante de analizar sería en el cambio de gobierno. ¿Qué pasó en el cambio de gobierno? Es decir, a partir del día 2 de julio, o primero, desde el 1 de julio, por ejemplo, ¿qué pasó en ese primer mes? 30 datos, por ejemplo. Los primeros 30 registros de tasa a partir del día 2, que fue lunes de julio, ¿qué sucedió con ese comportamiento? Bien, pues lo podemos tomar de aquí, nos vamos a 2018, mes de julio, que es el mes 7, y registremos a partir del primer dato, que es 2 de julio. Si yo tomo solo la muestra de julio, que es el primer mes después de nuestro proceso electoral, sin tener ninguna tendencia política, estamos hablando solo de matemáticas, pero tomando una información que impacta directamente sobre la tasa. ¿Qué pasa con esta tasa en el primer mes del término de las elecciones? Bien, voy a hacer una copia de esos datos, o simplemente los voy a tener ahí y voy a hacer la regresión aquí a un lado. Calculemos la gráfica, hagamos la gráfica de estas tasas, solo mes de julio. Nos vamos a insertar gráfico de columnas y aquí tenemos el gráfico. Lo voy a colocar aquí. Obviamente, como son menos datos, pues nos permite tener una mejor visualización del gráfico, ¿sí? Le voy a cambiar el eje horizontal para que me ponga las fechas, 2 de julio al 31 de julio. Bien, ahí tenemos las fechas. Hay algunas fechas, 6, no está el 7 ni está el 8, ¿sí? Aquí en el gráfico hay algunos vacíos. ¿Por qué? Pues porque tenemos el caso del sábado y domingo, ¿no? Bien, ahí tenemos ya nuestros registros de comportamiento. La pregunta es si será lineal o no.
¿sí? ¿Será lineal o no? Bien, para quitar estas interrupciones voy a seleccionar solo los datos de las tasas. Estamos hasta aquí, está el 27. Aquí está. Lo voy a poner aquí a un ladito y voy a graficar. Bien, de esa manera no tenemos la interrupción. Aquí está la gráfica. En el otro no lo daba por cuestión del formato de fecha. Muy bien, tenemos 20 registros. Y entonces de estos 20 registros que generamos aquí, que son los 20 días que se registraron las tasas, ¿qué comportamiento tendríamos? ¿Sería lineal, por ejemplo? Bueno, pues vamos a ver. Agregar línea de tendencia, lineal, presentar la ecuación y el valor de R. ¿Qué sucede si hacemos eso? Bueno, pues acá está nuestra ecuación. Vean la ecuación cómo está presentada. La voy a poner un poquito más grande, nuestra ecuación. Vean que no sigue un comportamiento lineal. Tiene solo un 9.75% de linealidad en el primer mes después de las elecciones. Y podemos observar caídas drásticas y luego incrementos inmediatos, ¿no? De un día a otro día. Del 19 al 20 pasa de una tasa del 8.08 a una tasa de alrededor del 8.09. Entonces hay caídas significativas de un día a otro, ¿sí? El más alto pues lo observamos aquí, que es el 8.11, y el más bajo pues es el registro 19, que está sobre los 8.08. Entonces tenemos altibajos en nuestra tasa y no es un comportamiento del tipo lineal en ese primer mes. Ya si nos fuéramos a analizar la tendencia, el tipo de comportamiento, pues tampoco es exponencial, tampoco es logarítmico. Tendríamos que irnos tal vez a un comportamiento polinomial, grado 3 tampoco, grado 4 tampoco, grado 5 ni grado 6. Vean que ningún comportamiento nos da una explicación de esa variabilidad. Tendríamos que tener herramientas más sofisticadas que nos den tal vez un grado 8, grado 10, grado 11 tal vez, para que tengamos un ajuste más adecuado. En este caso, con Excel no tenemos la forma de identificar ese comportamiento, ¿sí? No nos alcanza, pero de entrada sabríamos que no es lineal. Ahora bien, si analizamos el primer semestre después del proceso electoral, el primer semestre estamos hablando del 2 de julio, segundo semestre del año o primer semestre después del proceso electoral, y cerraríamos en diciembre. Diciembre del 18, vamos a ver cómo es su comportamiento desde el 2 de julio hasta el 31 de diciembre de 2018. ¿Será un comportamiento lineal o no será un comportamiento lineal? Bien, vamos a insertar el gráfico. Aquí está el gráfico del primer semestre del año. En términos visuales, pues pareciera que varios meses, todo este segmento desde el primer registro hasta el registro 99, que estaríamos hablando más o menos de 3 meses, más o menos está, digamos, con una ligera alza o ligeros altibajos, pero después del registro 99 el incremento es muy drástico, muy drástico. Veamos el ajuste que nos dice.
lineal, presentar R cuadrado y ecuación del gráfico. Bien, ¿qué nos dice nuestro ajuste? Pues nos dice que se ajusta en un 59.47. Vean ustedes, hay muchos huecos donde la recta no alcanza o no pasa o no se ajusta a los valores. Eso nos habla que no tendríamos un comportamiento del tipo lineal. No es lineal o no fue lineal en el primer semestre del proceso electoral. Inclusive acá al final pues sí observamos un drástico crecimiento que a lo mejor si analizáramos de este punto hasta este punto tal vez tuviéramos una función del tipo exponencial que pudiera describir este comportamiento. Y estamos hablando a partir del registro 100 más o menos hasta el registro 127, que es fechas que podríamos analizar y ver si el tipo de comportamiento, ¿sí? Bien, como pueden observar, el ajuste lineal pues puede tener una serie de aplicaciones bastante interesantes que nos permiten de alguna manera estar analizando comportamientos de nuestras variables. Bien, veamos otro ejemplo y voy a poner un ejemplo digamos sencillo, aplicable a nuestro tema de evaluación, y lo voy a poner con pocos datos solo para que podamos revisar la aplicación que tendría la ecuación de una recta. Por ejemplo, podríamos pensar que el tiempo que yo le dedico a realizar los avalúos es proporcional. Es decir, si hago un avalúo y me tardo en redactarlo, el avalúo por así decirlo, o en todo mi proceso evaluatorio me tardo cierto número de unidades de tiempo, horas o minutos, entonces si yo hago 2 esperaría que me tardara el doble. Si hago 3 esperaría que me tardara el triple. Sin embargo, los avalúos no todos son iguales. Quiere decir que algunos haré poco más tiempo, en otro poco menos tiempo, debido a las situaciones diversas que se pueden presentar al ejecutar el avalúo. Por ejemplo, voy a suponer que registro el tiempo y registro el número de avalúos. Y voy a suponer que me llegaron 4 avalúos y en tiempo, en horas dedicadas al avalúo, me llevé, por ejemplo, 10 horas. Estoy inventando cifras. En otra ocasión me llegaron 7 avalúos e invertí 15 horas. Me llegaron solo 2 avalúos e invertí 3 horas. Me llegaron 10 avalúos e invertí 16 horas. Voy a poner esos poquitos datos. ¿Tendrá un comportamiento lineal o tendrá un comportamiento no lineal? ¿Cómo se relacionan el número de avalúos con el tiempo? ¿Quién depende de quién? ¿El tiempo depende del número de avalúos o el número de avalúos depende del tiempo? ¿Qué relación es? ¿Cuál es la dependiente y cuál es la independiente? ¿El tiempo depende del número de avalúos o el número de avalúos depende del tiempo? Si decimos que el tiempo depende del número de avalúos, entonces Y sería el tiempo y número de avalúos sería la X. Según el número de avalúos será el tiempo que le tenga que dedicar. Bien. Entonces, ¿cuál sería el valor de M y cuál sería el valor de B y qué grado de ajuste existiría entre estas dos? Bien.
Calculemos el valor de m. Si recordamos, es igual a pendiente, puedo escribirla directamente y me aparece el listado de funciones. Elijo la que dice pendiente dándole doble clic, autocompleta la frase y me pide el valor conocido de y, que en este caso son los tiempos. Coma. En algunas versiones de Excel, sobre todo si está en inglés, me va a pedir punto y coma en lugar de coma. Eso ya tú lo puedes observar en la sintaxis que viene aquí. Hay una coma o un punto y coma. Ahora me pide el valor de x, que en este caso son los avalúos. Cierro paréntesis, le damos enter y tendríamos una pendiente de 1.57. ¿Qué pasa con el valor de b? Bueno, pues ese lo calculamos utilizando la función intersección con el eje. Empiezo a escribir la palabra intersección y me va a aparecer la función. Le doy doble clic y autocompleta la frase. Nuevamente igual, conocido de y, que son los tiempos, coma, conocido de x, que son los avalúos. Cierro paréntesis y tendría el valor de la intersección. ¿Cuánto valdría r? Pero aquí es r cuadrada, que es el valor de ajuste, el grado de ajuste. Eso es igual, dijimos, coeficiente R2. Me pide la misma información, conocido y, coma, conocido x. Cierro paréntesis y me dice que el grado de ajuste en términos porcentuales es del 86.36%. Un ajuste, digamos, razonable. Entonces, con esta estimación, mi ecuación pues sería 1.57 por x, que sería el tiempo, más 1.92. Y esa sería la ecuación de valor, ¿sí? Si yo quiero hacer alguna estimación, las estimaciones válidas con estos datos están sujetas al rango entre el mínimo y el máximo de la variable independiente, es decir, entre 2 y 10. Cualquier valor que yo le dé a la x en ese rango, la ecuación la va a estimar en un grado de ajuste del 86.36%. Eso es lo que significaría, pero solamente es válido en el rango del menor valor en x al mayor valor en x. En ese intervalo es válido el grado de ajuste. Fuera de ahí ya es una proyección futura que no necesariamente tendrá este grado de ajuste. Eso lo deben de tomar muy en cuenta a la hora de hacer sus estimaciones. Por ejemplo, ¿qué pasa si me llegan una cantidad de avalúos de 6 avalúos? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tengo que destinar para esos 6 avalúos? Pues sería el valor de m multiplicado por el valor de x, que es el tiempo, pero en el número de avalúos, más el valor de b. Es decir, se requiere en este caso de 11 minutos para llevar a cabo 6 avalúos. Eso es lo que me estaría diciendo. Requiero de 11 minutos para llevar a cabo 6 avalúos. O si fueran horas, más bien serían horas, de 11 horas para llevar a cabo esos 6 avalúos. Esta es una forma de aplicar la regresión lineal simple cuando solamente dependemos de una sola variable. Y vean ustedes la aplicación que tiene.
puede haber mucho más aplicaciones, de hecho las hay. En evaluación existen muchas aplicaciones donde nosotros podemos analizar comportamientos basados en una sola variable. En el módulo anterior analizamos comportamientos polinomiales. En este caso, estamos analizando comportamientos lineales. Cuando tenemos pocos datos, cuando tenemos muchos datos. Cuando estoy analizando con mucha información, la tendencia o el ajuste tiende a ser lineal. Sin embargo, cuando hago segmentaciones, pudiera no ser lineal el ajuste. Eso lo estuvimos observando cuando analizamos las tasas, digamos, en todo el lapso de tiempo o en un segmento de tiempo. Los comportamientos van a estar cambiando, van a ser muy cambiantes. Bien, este es el tema de regresión lineal múltiple, que en el caso de evaluación pensaríamos, por ejemplo, en qué ocasiones el valor depende de una sola variable. Por ejemplo, ¿el valor de una vivienda estará en función solamente del año? Si fuera así, pues tendríamos que analizar ese comportamiento. Si solamente depende del año, pues podríamos estimar su valor. Pero si no dependiera del año, pues entonces no podríamos estimar su valor. Veamos un ejemplo. Voy a abrir un archivo que posteriormente estaremos utilizando para cuando hagamos el cálculo de la regresión lineal múltiple. Vamos a utilizar ese archivo para generar el comportamiento de la regresión lineal múltiple. Bien, voy a tomar de aquí dos columnas para poner el ejemplo. Vamos a suponer que tuviera, lo voy a pegar de este lado, que tuviera los precios de viviendas y la antigüedad de la vivienda solamente. Y quisiéramos determinar si el precio depende en forma lineal de la antigüedad de la vivienda. Es decir, si existe una relación del tipo lineal entre el precio y la antigüedad. Y si es así, pues podríamos estar haciendo avalúos solo basados en la antigüedad. ¿Sí? Veamos. ¿Cuánto sería el valor de M, el valor de B y el valor de R cuadrado? Bien, pues calculemos. M es igual, pendiente, y en este caso el precio es Y y la antigüedad es X. Entonces, conocido de Y sería el precio. En este caso son 247 registros. Coma. Ahora el valor de X es la antigüedad, que se encuentra en la columna K2, que es la primera celda, y llegaría hasta la columna K248. Cierro paréntesis. Bien, tengo una pendiente de menos 13.832, que podríamos interpretar que por cada año que transcurra, el precio disminuye en 13.832. Esa sería la interpretación de la pendiente. Por cada año que avance, el precio se demerita en 13.832. Veamos el valor de B, que sería intersección con el eje. Dijimos que va desde J2 hasta J248, porque son 247 registros, coma, y el valor de X, que es la antigüedad, iría desde K2 hasta K248. Bien, el valor de B
en términos monetarios es de 1.123.153. Ese sería el valor que tendríamos. Quiere decir que en la antigüedad cero, ese sería su precio. Estaríamos hablando del precio inicial de la vivienda, de una vivienda nueva, ¿sí? Y cada vez que avance un año, pues se demeritaría 13.832. Esto es de acuerdo al modelo. ¿Qué tanto se ajusta en forma lineal? Veamos. Coeficiente R2, conocido de Y, J2 hasta J248, coma. K2, dos puntos, K248. Bien, ¿cuál es el grado de ajuste? Pues nos está hablando aquí, en términos porcentuales, de un 20.26% como ajuste. Quiere decir que en forma lineal no podemos predecir el precio en función de la antigüedad, a pesar de que tenemos una muestra suficientemente grande. No podemos estimar el precio utilizando la ecuación lineal, debido a que su ajuste solo es de un 20.26%. Esto nos diría que no sigue ese patrón de comportamiento. Habría que indagar si existiera otro tipo de comportamiento, pero lineal no sería. Y aquí es donde entra el tema del ajuste de regresión lineal múltiple, es decir, el precio está en función no solo de la antigüedad, sino de otras variables, y ahí es donde entrarán la regresión lineal múltiple, que es el siguiente tema a abordar.